Estamos tratando de abordar el tema del trabajo, una definición del trabajo. ¿Cuál es nuestra definición bíblica acerca de la labor? Por eso nuestro tema es el trabajo como bendición. Y esta noche quiero comenzar leyendo la palabra de Dios. Y por supuesto que estamos leyendo Génesis en el capítulo 1, comienzo leyendo a partir del versículo 9. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar
y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Génesis capítulo 1, versículos 9 al 31. Génesis 1, 9 al 31. Cuando leemos esta porción de la palabra y tenemos en mente este tema del cual hemos hablado al inicio como introducción, el trabajo como bendición, y nos preguntamos cómo hacer una definición bíblica del trabajo. En la generalidad del pensamiento hay muchas frases, pensamientos vagos, opiniones que son populares y que son el sentir de la gente o la percepción de la gente acerca del trabajo. La gente dice: el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. También la gente dice: el trabajo es una maldición, la Biblia lo dice. Y entonces hay muchas confusiones que se van creando en torno a esta definición del trabajo. Pero si somos fieles a lo que acabamos de leer en la palabra, nos damos cuenta de que desde el principio, en el tercer día de la creación, Dios ya está trabajando arduamente. Dios se muestra todo el tiempo ocupado. Es de tal magnitud la importancia que en la Biblia se le da al trabajo. Es tan importante y tan significativa la importancia que en la Biblia se le da al trabajo, que Dios determina estos 6 días empleados en la creación para ocuparse Él de hacer, dar forma, crear todo lo que existe por el poder de su palabra. Dios se ocupa 6 días en esto. Y cuando termina el sexto día, Dios se muestra satisfecho de su obra. Dios se manifiesta como gratificado por lo que vio al final como resultado de su labor. Así que Dios trabaja arduamente, se ocupa durante 6 días de la creación en hacer todo, inclusive la obra cumbre de la creación, la máxima obra de la creación, que es el hombre, el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y siendo este Génesis capítulo 1 un pasaje de tan grande y tan poderosa influencia en nuestra definición y en nuestra comprensión de lo que es la creación, pero también de lo que es el hombre, también de quién es Dios. Es tan determinante lo que Génesis capítulo 1 dice, que se constituye en los anteojos idóneos y apropiados para entender el resto de la Biblia desde el tamiz de esta lectura de Génesis capítulo 1. Si queremos entender
la naturaleza de Dios a lo largo de toda la Biblia, comencemos a partir de Génesis 1 y reconozcamos en Génesis capítulo 1 a un Dios ocupado, un Dios que se emplea a fondo, un Dios que trabaja creando, un Dios que se siente satisfecho y gratificado con lo que creó, y que al final, como obra cumbre de la creación, hace al hombre, y lo hace a su propia imagen y semejanza, con el propósito de que que es el ser creado a imagen y semejanza de Dios, el único ser creado a imagen y semejanza de Dios en toda la creación, sea un reflejo de la naturaleza de su creador. Un Dios trabajador crea a su imagen y semejanza a un ser humano trabajador. Así que entendemos esto desde una perspectiva bíblica esencialmente, desde la perspectiva escritural que define todo lo demás que podamos entender acerca de Dios, acerca de la creación, acerca del hombre, pero aún más acerca del propósito de la creación del hombre. ¿Por qué es importante decirlo de esta manera? Porque Dios no espera a llegar a Génesis capítulo 2 para comenzar a pensar en qué quiere que el hombre se ocupe. Esto quiere decir que el hombre no fue puesto en el jardín del Edén para vacacionar. El hombre no fue puesto en el jardín del Edén para tener en él su espacio de regodeo, de relajamiento y de reposo permanente. Dios no puso a Adán en el Edén para vacacionar. Lo hizo responsable de la creación. Y desde el jardín del Edén, Dios le asignó al hombre la responsabilidad de custodiar la creación. El trabajo es una asignatura dada por Dios. Es una asignatura bendita, entonces. No debemos entender el trabajo como una maldición, porque no es eso lo que la Biblia dice. Podremos definir qué es la maldición que está relacionada con el trabajo, pero no es el trabajo en sí lo que podemos considerar una maldición de Dios para el hombre. Es de tal magnitud la determinación revelada por Dios en su propósito de crear al hombre como un ser hecho a su imagen y semejanza para que se constituyera en un trabajador delegado por Dios a ejercer el señorío de la creación, que cuando Dios determina crear al hombre, antes de la acción misma de crear al hombre, Dios determina la tarea que tiene preparada para el hombre. Así es como en Génesis leemos esto de lo que estamos hablando ahora, precisamente. Esto es lo que dice. La palabra de Dios dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Propósito por cumplir. Hagamos al ser humano que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Propósito de Dios antes de crear al hombre, destinado al hombre.
que tenga dominio. Y luego continúa en el siguiente versículo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Así que la acción de crear viene después del propósito mismo o la iniciativa de crear, pero acompañada del propósito de la creación del hombre. Dios determinó crear al hombre, pero antes de crearlo ya había establecido en qué se ocuparía el hombre. Así que crear es un reflejo de la naturaleza de Dios, como lo es también trabajar. Esa es la razón por la cual el trabajo nos hace semejantes a Dios. El trabajo, la labor, la capacidad creativa, la capacidad de construir, la capacidad de hacer, de resolver, la capacidad de ejercer orden, organización, de darle estructura a las cosas, en nosotros no es sino un reflejo de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Somos así porque Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, es así. Por supuesto que esto tiene una gran importancia. Eso tiene una gran relevancia en nuestra definición del trabajo. Porque cuando nos preguntamos enfáticamente qué es el trabajo, entonces, la respuesta que debemos dar conforme a las Escrituras es: el trabajo es un propósito determinado por Dios para la creación del hombre. Y es a la vez un reflejo de la naturaleza de Dios en el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Así que el hombre ocupado creativamente, constructivamente, organizativamente, el hombre ocupado logísticamente, el hombre empleándose a fondo, adquiere mayor dignidad porque está cumpliendo el propósito para el cual fue creado por Dios. Si hablamos del varón específicamente, si hablamos del hombre, podemos reconocer que el hombre tiene vinculada su autovaloración. El hombre, el ser humano de la masculinidad, tiene vinculada su autovaloración a su capacidad creativa. El hombre tiene vinculada su valoración de sí mismo a su capacidad para resolver. Esa es la razón por la cual a nosotros podría frustrarnos más ser despedidos de un empleo que el que la esposa le diga: me voy de la casa. Porque ser despedidos de un empleo puede significar un duelo muy grande para un hombre que se queda sin la capacidad de resolver, cruzado de brazos, en una situación vacante. Pero eso puede ser más difícil de encontrar alternativas que el hecho de que la esposa se vaya de la casa, porque el hombre pensará: eso es lo que me ha dicho muchas veces, y finalmente no se va. O sucede que cuando se va, finalmente regresa. Eso lo puedo resolver. Hay una manera en la que yo sé que puedo resolver que mi esposa está contrariada, mi esposa está disgustada, mi esposa se siente lastimada, mi esposa está ofendida, se va de la casa. Pero eso lo resuelvo, de alguna manera yo me hago cargo y mi esposa regresa. Así que para el hombre, encontrarse vacante, encontrarse sin la capacidad de resolver, es más agobiante y puede significar una mayor causa de desvalorización de sí mismo, de depresión, de desaliento, incluso de postración.
Cuando a un hombre le dicen estás despedido, o cuando lo mantienen bajo amenaza a lo largo de mucho tiempo, tú estás en la lista de los que van a ser echados. Y no sabemos cuándo te va a tocar. Y quien lo ha vivido, hermano, sabe de lo que estoy hablando. Tiene una idea de lo doloroso que es vivir en esa forma de incertidumbre. Es posible que el próximo mes te va a tocar a ti. Y tú ves que el asiento de al lado y el otro lado ya se vació. Las personas ya fueron despedidas. Así que esta es la importancia que el trabajo reviste para nosotros. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Ante qué escenario estamos en nuestro tiempo, en la era en la que estamos viviendo? ¿Es este el concepto que se tiene de trabajo? ¿Es esta la definición bíblica, la definición que prevalece en el pensamiento común? ¿La gente cree eso? ¿La gente piensa eso? ¿La gente vive su vida laboral bajo este criterio? No, la verdad es que no muchas personas creen que su trabajo es una bendición. Incluso puedo asegurarles que hay personas que van a su trabajo cada día odiando tener que hacerlo, aspirando a que algún día llegue el momento en el cual se saquen la lotería o hagan algo maravilloso que cambie su suerte y no tengan que volver a trabajar. Quienes han vivido el proceso de una jubilación pueden tener una idea de lo que estamos hablando, porque añoraron tanto tiempo por largas temporadas el llegar al último día de trabajo y poderse despedir de la oficina o del hospital o del taller o del centro de trabajo y no tener que regresar nunca jamás y ya nada más presentarse a cobrar su pensión. Ah, pero sucede que cuando finalmente eso se cumple, viven una vida vacía y se comienzan a frustrar, se sienten confundidos, comienzan a experimentar dificultades para adaptarse a no hacer nada. Algunos pueden mostrar comportamientos desviados, de tal manera que comienzan a ser ociosos y a perder el tiempo, y se convierten a veces en maridos conflictivos y comienzan a pelear todos los días, todo el día, con la esposa, con los hijos, y la esposa finalmente termina confrontándolos y les dice, oye, ¿qué no tienes otra cosa que hacer? ¿Por qué no te buscas una ocupación? Pon un negocio, salte a vender chicles a la calle, pero déjame en paz. Era muy feliz cuando tú no estabas aquí y te ibas todos los días 8 horas diarias, pero ahora que te tengo aquí metido, hasta quieres decirme cómo hacer el arroz. Ya no lo soporto. Así que este cuadro puede ayudarnos a entender cuál es la importancia que tiene para nosotros, particularmente los hombres, el trabajo. No es por cualquier causa irrelevante, no es por una causa menor, es porque fuimos creados por Dios como un reflejo de su naturaleza creadora y con la habilidad para desempeñarnos en la labor, como parte del propósito de nuestra creación. Es inherente a nosotros el quehacer. El quehacer nos acompaña a lo largo de la vida. Es interesante ahora que menciono lo de las personas jubiladas o pensionadas que abandonan sus empleos o sus trabajos que fueron de toda la vida. Sucede que ahora han tenido que crear estancias para personas de la tercera edad, a donde van a estacionar a los ancianos que no tienen nada que hacer en todo el día y allá los entretienen. Las familias pagan porque sus abuelos y abuelas que antes estaban ocupados en la casa, la abuela, el abuelo, eran los que hacían labores menores cuando ya los mayores ya estaban en capacidad de retirarse y todavía habían algunas asignaturas que les tocaban. La abuela bordaba, la abuela tejía, la abuela hacía surcidos, la abuela cuidaba a los nietos, la abuela era la consejera, la abuela era la que conocía
las curaciones y los remedios y limpiaba los frijoles y todavía se podía ocupar de alguna manera. Ahora van y los depositan en estancias para personas de la tercera edad en donde van a pasar 8 horas mientras sus familiares están ocupados y sus nietos están en la escuela. Así que después de eso van a recogerlos y los devuelven a casa para que pasen la noche en su cama. Es interesante lo que está pasando alrededor de la capacidad productiva, de la habilidad creativa y constructiva con la que Dios dotó al ser humano como hecho a su imagen y semejanza. Quiero abordar en esta noche, como parte de la introducción de la que estamos echando mano en esta nuestra primera sesión sobre este tema, el trabajo como bendición. Quiero abordar una realidad, una forma de definición del trabajo que se ha ido haciendo cada vez más audible, más presente, más proporcionada, más puntualmente expresada. Es esta que define el trabajo como algo indeseable, como algo aborrecible. Yo no quiero vivir una vida dedicada a servir, a trabajar, a emplearme y a gastarme para que otro tenga lo que yo quiero tener también. Entonces, de alguna manera, el proceso de cumplir con asignaturas y quehaceres para la satisfacción de otros nos hace infelices antes de comenzar la jornada. Pero esto ha surgido debido a que los modelos que se han exaltado cada vez más, los modelos a los que se les ha dado cada vez más reconocimiento como dignos de admiración y dignos de ser imitados, son aquellos modelos que están asociados con el éxito fácil, el éxito meteórico, inmediato, la prosperidad pronta y sin costos. Así que una buena manera, hace algunos años, quizá una década o un poco más, era ser participante de un concurso de talentos o meterse a algún reality show como el Big Brother o convertirse en alguna especie de celebridad o de estrella que nos llevara rápidamente al éxito sin tener que atravesar por las vicisitudes de la educación, de la preparación y del entrenamiento y de la adquisición de experiencia. Las personas, particularmente los más jóvenes, admiran esto. Hay algo más desafortunado asociado con esto, asociado con el éxito fácil, meteórico, con la prosperidad pronta, sin costos, y es el subempleo del crimen, de la ilegalidad, el subempleo de servir en las fuerzas del mal, los que se dedican a la violencia, los que se dedican a la ilegalidad y a la criminalidad en cualquiera de sus formas y de sus expresiones. Hay tantas alternativas, tan diversas y están a la vuelta de la esquina que casi cualquier joven hoy día puede terminar siendo atrapado en una de estas redes que los involucran en labores ilegales, delictivas, que les proporcionan rápidas satisfacciones económicas y abultadas. Parece una manera pronta y fácil de ganar mucho dinero y parece que no se va a agotar. De tal manera que esto es como una especie de convocatoria. Y además de eso, los encabezados de los periódicos colocan siempre en primera plana a estos, a los criminales, a los que viven en la ilegalidad, a los que se nutren y fortalecen en el éxito obtenido a través del crimen organizado. ¿No es cierto que eso los hace de alguna manera un patrón digno de ser imitado?
¿No es cierto que eso se constituye en una verdadera seducción y una tentación poderosa para quienes quieren tener rápido dinero fácilmente en sus manos? Esa es una realidad. Pareciera también que en esto se ha construido una aproximación que muchos creerían que es cristiana. Muchos argumentarían que tiene mucho sentido cristiano. Se ha construido una interpretación que pudiera ser considerada como sustancialmente bíblica. Particularmente porque podemos entender que hemos sido llamados por Dios en la Biblia a poseer, a tomar aquello que era de alguien más, a ocupar las tierras, las casas que alguien más construyó, poseer los bienes, las cosechas, los frutos que otros sembraron, a disfrutar casas que no construimos, tierras que no aramos, y cosechar de lo que no sembramos. Pareciera tan interesante y seductor creer que podemos construir una especie de teología del despojo, una teología basada en la violencia de ir y tomar lo que no es nuestro porque estamos autorizados bíblicamente para hacerlo. Pero no es cierto. No hay veracidad en esta comprensión y en esta interpretación a la que muchos considerarían bíblica. He oído predicadores convocando a congregaciones y diciendo, vayamos y despojemos a los egipcios y a los filisteos y quitémosles lo que es nuestro. Porque ellos se asumen como acreedores de lo que otros sembraron y lo hacen con la Biblia en la mano, pero no hay tal sustento escritural para una acción como esa. Dios no aprueba el latrocinio. Dios no aprueba en ninguna manera el robo, el hurto, la estafa, el engaño. Dios no aprueba el despojo. Dios no se agrada de una vida de deshonestidad, de una vida sin integridad, de una vida de criminalidad, de violencia. Dios no aprueba ni se agrada de una vida que sigue camino al éxito el paradigma de la ilegalidad. No es eso lo que Dios quiere. No es esto lo que la Biblia nos enseña. Aun cuando en el Pentateuco y en parte de los libros históricos, esto es entendido como el cumplimiento de una promesa hecha por Dios a Abraham, una promesa que estaba destinada a su posteridad, a su descendencia. A tu descendencia daré esta tierra. La realidad es que los hijos de Israel, llegado el momento histórico de atravesar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, hermanos, no entraron a la tierra prometida ni con facilidad, ni con ligereza, sino con sufrimiento, con esfuerzo, a costo de obediencia, en un proceso que duró décadas y más que décadas. Si hoy día, hermanos, nos detenemos a preguntarnos, ¿cuál es la aspiración de nuestros adolescentes? ¿Qué es lo que hay en su mente? ¿Qué es lo que sueña ser un adolescente? Claro, yo recuerdo cuando era niño y siendo un poquito mayor que niño, no siendo tan pequeño,
y alguna vez mi madre me llevó al circo. Yo anhelaba ser como el domador de las fieras del circo, y creo que todos vivimos esa ilusión, ese espejismo. Regresamos a nuestra casa y acomodamos las sillas y tomamos un pedazo de cuerda y azotábamos la cuerda, imaginándonos que las sillas eran los tigres de Bengala y los leones, y nos obedecían haciendo lo que nosotros queríamos. Nos sentíamos el domador que habíamos visto en el espectáculo circense. Pero la realidad nos fue formando y nuestros padres nos enseñaron que teníamos que encontrar una manera legítima de vivir. Me pregunto, ¿cuál es el pensamiento que prevalece en nuestros menores, en nuestros jóvenes, al inicio de su preparatoria? ¿Qué es el pensamiento que está en la mente de los chicos de 18 en adelante, cuando, según la Fiscalía Hacendaria en nuestro país, ya son sujetos de crédito tributario a partir de los 18 años? Hay un proyecto de ley en México para convertir a toda persona que sea mayor de edad y reciba su credencial de elector en un miembro de la plataforma de tributarios. Al mismo tiempo de recibir su credencial de adulto, también recibirá su registro federal de contribuyentes. Eso significa que la base tributaria en nuestro país está creciendo, porque este sector de la población en este momento es el más grande. Jóvenes, personas menores de 45 años. Entendemos entonces que en este sector se está gestando una nueva definición, y particularmente en los que aún no llegan a la vida adulta. Si consultamos entre ellos, entre los adolescentes y entre los jóvenes tempranos, ¿a qué quieren dedicarse cuando sean adultos? Es posible que la mayoría de ellos no sabrá respondernos. No tendrá una decisión tomada. Algunos de ellos llegaron a la hora de ingresar a la universidad y todavía no sabían lo que querían. Nuestro sistema de educación superior es tal, de tales características, que nuestros chicos tienen que elegir entre 5 opciones: primera opción, segunda opción, tercera opción. Así que es posible que te registraste como primera opción para ser médico cirujano, médico general, y cuando terminas tu proceso de admisión, terminas en contaduría o terminas en administración de empresas o terminas en alguna otra carrera. Las carreras más demandadas en nuestro país son medicina y leyes, derecho. Interesante, las ingenierías tienen demanda, pero no de esa proporción. ¿Por qué nuestros jóvenes llegan a este punto sin saber realmente lo que quieren ser? ¿A qué quieren dedicarse cuando sean adultos? ¿Para qué quieren prepararse y en qué quieren ocuparse? Amados hermanos, nos sorprenderá enormemente reconocer que estamos ante una generación que admira el paradigma del éxito fácil y rápido. Estamos ante una generación que anhela llegar pronto al logro máximo sin tener que pagar los costos que eso implique, los procesos que eso signifiquen. Nos sorprenderá que estamos ante una generación de youtubers, chicos expertos en crear material para YouTube, el canal, la plataforma de videos más importante en el mundo. Chicos que anhelan ser influencers, que tienen millones de seguidores y solamente se dedican a hacer breves videitos que posteriormente comienzan a generar dinero.
porque las plataformas meten publicidad en los videos que son más vistos. Y entre más personas vean los videos, más personas ven la publicidad y más personas pueden recibir un like. Entre los creadores de materiales de video que suben a las plataformas, los influencers logran acumular en poco tiempo millones de seguidores y eso termina convirtiéndose en dinero. Chicos que están pensando en convertirse en creadores, hackers, que son expertos en los sistemas, en las redes, en las plataformas, manipuladores de los algoritmos, capaces de cambiar una plataforma, de intervenirla, de dañarla de tal manera que puedan bloquearla por un largo tiempo mientras ellos pueden hacer otras cosas manipulando esto. Hábiles en todo esto. Pero no tiene nada que ver con formas de vida a lo que los padres y los abuelos podríamos llamar productiva, vida productiva. A la par de esto tenemos que reconocer que se vive una gravísima migración en muchos sentidos. La gente está abandonando el campo porque cada vez el campo parece ser menos gratificante, menos capacidad para garantizar el bienestar de las personas que se dedican al campo y por lo tanto hay que abandonar el campo. Pero las personas que pudieran dedicarse al campo ven tan pocos resultados que su decisión para migrar significa que abandonan no solamente su parcela, para dedicarse en su mismo pueblo a alguna cosa productiva. No, su migración es precisamente irse de su país para hacer lo mismo que hacían en su parcela, pero mejor pagados en la parcela de alguien más del otro lado de la frontera. Y todo esto contribuye a enrarecer y a hacer confusa nuestra definición de la dignidad del trabajo, nuestra definición de la naturaleza de la labor como el propósito con el cual Dios creó al hombre. Y esto entonces nos da la razón de por qué estaremos por algunas semanas, quizá más de un mes, ocupados en estudiar este asunto. Amados hermanos, el trabajo no es una maldición. Fuimos creados por Dios para cumplir uno de los rasgos característicos, uno de los atributos que lo identifican a Él como Dios creador. Y eso significa trabajar. Trabajar es una bendición.